Muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars en compañía de su fabricante TrenNet. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su puntualidad, su asistencia. Agradecemos a nuestros distribuidores mayoristas en cada uno de los diferentes países, en Argentina, en México, en Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, quienes expandieron esta invitación de este webinar para que ustedes, socios de negocios, estén acá. El día de hoy, con ustedes, Oscar Martínez, soy representante de soporte técnico y entrenamiento de TrenNet para Latinoamérica y vamos a estar viendo lo que es la confiabilidad y eficiencia con TrenNet en infraestructuras de datos y redes de seguridad electrónica. Esta no va a ser una típica presentación de productos donde vamos a hablar de modelo XYZ, sino vamos a hablar más de soluciones. Vamos a entrar a la interfaz gráfica de nuestros dispositivos. Vamos a ver qué características podemos llegar a aprovechar en estos switches para cada una de sus instalaciones, poderle sacarle provecho el máximo a este tipo de redes. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, no duden en hacerla saber a través del chat del panel de control de GoToWebinar que pueden encontrar al momento de la conexión. Tranquilos, por sencilla, simple que sea la pregunta, la pueden llegar a realizar. ¿Listo? Bueno, si tienen problemas con el audio o demás, me comentan a través del chat también, por si dado el caso es un tema en mi conexión o algo que esté sucediendo dentro de su red de conexión, ya sea 4G, 5G o en el computador con su cable de internet. Bueno, TrenNet, que tengan en cuenta, TrenNet somos una compañía norteamericana, ya llevamos más de 35 años en el mercado y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de alta calidad. Una de las ventajas que tenemos como fábrica es ese acompañamiento que podemos brindar en todo momento. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud durante el desarrollo de un proyecto, tranquilos, nosotros vamos a estar ahí a disposición de poder atender esas inquietudes. Estamos tanto a nivel preventa y postventa. ¿Qué quiere decir? Hablamos de nuestros distribuidores en cada uno de los países. Están altamente capacitados, entrenados, tienen el conocimiento suficiente para poder atender las inquietudes que se pueden llegar a presentar en temas de redes. Pero, de igual forma, ustedes van a tener el contacto directamente por parte de fábrica, donde están nuestros country manager, está el departamento a nivel de servicio, en este caso de soporte técnico a mi persona. Cualquier inquietud que ustedes tengan, también nos pueden contactar sin ningún problema. Nosotros respetamos la línea de distribución. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes nos contactan directamente, les ofrecemos la solución, les ofrecemos los equipos y todo, pero al distribuidor que ustedes están adquiriendo es el conducto regular, para que lo tengan en cuenta. Algo muy importante, nuestro bajo índice de garantías. Nuestro porcentaje de RMA está por debajo del 1% en los más de 400 productos que tenemos en nuestro catálogo. Una de las ventajas, ¿cuál es? Que realmente nuestro índice de garantía es por debajo del 0.5%. Lo que llegase a haber de garantía, que en ocasiones es soporte técnico, es por temas de configuraciones, instalación, pero realmente damos confiabilidad y garantizamos la calidad de nuestros dispositivos. Y algo muy importante, y lo recalco en todo momento, es ese acompañamiento. No solamente es por vender una caja, un producto, no. Nosotros vendemos son soluciones. Y durante el desarrollo de su proyecto, así sea la unidad de un switch, hasta 100, 200 switches, vamos a hacer ese acompañamiento de diseño, entrenamientos, capacitaciones y de igual forma el tema de asistencia técnica. Nuestra asistencia técnica no tiene ningún costo. Si ustedes tienen una pregunta al momento de la instalación, que están configurando una VLAN, que no levanta el puerto o algo, nos pueden contactar con mucho gusto, vamos a poder atender esos requerimientos. Bueno, ¿qué pueden encontrar en todo nuestro amplio portafolio? Para que lo tengan en cuenta. Todo lo que tiene que ver con la línea de conectividad de switches. Switches administrables, no administrables, con PoE, sin PoE, desde los 5 puertos hasta 48 puertos tenemos en nuestro portafolio. Ya va a depender pues, de la necesidad que tengamos en ese proyecto, entonces vamos a poder ofrecer nuestros dispositivos. Si ustedes necesitan un pliego técnico, que validemos el spec de otras marcas, de esa licitación, de ese proyecto, no hay problema, lo podemos hacer. Ya sea la elaboración del proyecto desde ceros, con ese acompañamiento con ustedes como socios de negocio, o dado el caso, pues validar un punto a punto de otro proyecto, no hay inconveniente. Todo lo que tiene que ver con redes inalámbricas,
access point, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. ¿Y por qué? Porque en ocasiones en el proyecto solicitan monomarca, ¿cierto? Ahí podemos llegar a ofrecer nuestras soluciones. Tranquilos, vamos a sentarnos a revisar ese proyecto, esos planos, a dar en nuestros comentarios, dado el caso se requiera. Tenemos routers corporativos para aproximadamente 150 dispositivos dentro de una red. Estos routers se pueden usar para hacer failover, balanceo de carga, tener 2 o 4 WANs para operadores de Internet. Si se cae la WAN 1, suba la WAN 2, podemos tener este rendimiento, esta conectividad con nuestros routers tipo corporativo. Y tenemos el tema de los equipos industriales. Dispositivos que soportan altas y bajas temperaturas. Condiciones hostiles donde una minería, un gasoducto, un pozo petrolero, una subestación de energía, videovigilancia ciudadana, sociedades portuarias, pesqueras, necesitan un equipo robusto para conectar esas cámaras, esos dispositivos que van a estar a la intemperie. Y es ahí donde la solución industrial juega un papel muy importante. No cualquier switch va a ser instalado en una caja metálica a la intemperie. No. Deben ser switches industriales que soporten esas condiciones hostiles de temperatura. Y es aquí donde TrenNet vamos a ofrecer un amplio portafolio de soluciones para ese tipo de implementaciones que ustedes requieren. Pero partamos de una base muy importante. Yo sé que algunos lo tenemos en cuenta, otros somos muy especialistas en temas de CCTV, en cámaras, pero el tema de networking a veces como que, bueno, solamente el switch, conectar y listo, ¿cierto? No, tenemos que tener unas pautas en el tema de conectividad, de la infraestructura, de la red. El switch. Recordemos que el switch es un conmutador que me va a permitir conectar todos los dispositivos que yo voy a tener en la red. ¿Como cuáles? Cámaras, computadoras, radioenlaces, access point, teléfonos, dado el caso, impresoras, los videoporteros, los frentes de calle, sensores IP. Es decir, un switch no solamente es para cámaras, no solamente va a ser para la red Wi-Fi o para las computadoras. Todo dispositivo que tenga un puerto de red, una conexión Ethernet, lo voy a poder conectar a mi switch. Un centro de entretenimiento, dado el caso el televisor, mi consola de videojuegos. Hay empresas que tienen ese tipo de ambientes para el descanso, para el almuerzo, que se conecten allí, pero es una conexión Ethernet. Y todos se van a ver con todos en el switch. Por eso el switch es un conmutador que me permite la interconexión de todos los dispositivos de la red. Pero ahí es donde vienen en ocasiones los inconvenientes. ¿Qué problemas? No, que las computadoras se están poniendo lentas, el internet es lento, las cámaras tienen un delay, se están robotizando. ¿Y por qué es? Por más que el switch me dé una conectividad, si yo uso el switch con varios equipos en una red plana, ¿qué es una red plana? Cuando solamente conecto el switch y conecto todos los dispositivos a en el switch, y no creo VLANs, no segmento la red, pues todos se van a ver con todos y esto va a generar broadcast dentro de la red. Va a haber tráfico, colisión de tráfico, las cámaras se van a caer y por eso es importante un switch que sea administrable para poder segmentar la red. Entonces, el switch me permite esa interconexión de todos los dispositivos. Ahora, hablemos de un switch capa 2. Recordemos que los switches dentro del modelo OSI son 7 capas del modelo OSI, ¿cierto? La capa número 1, que es la capa física, es toda la interconexión de cableado, fibra, patchcore, todo lo físico que va a tener dentro de la red. Pero la capa 2, ya en el tema de switches, nos va a permitir tener equipos administrables y no administrables, es decir, los famosos switches. ¿Por qué se llama capa 2? Porque la capa 2 es enlace de datos. Entonces, si yo tengo un switch no administrable, ¿es capa 2? Sí. Aunque el switch es no administrable, un equipo plug and play, simplemente llegar y conectar. Como estamos hablando de enlace de datos, pues la computadora se va a poder comunicar con la cámara. La red Wi-Fi, el usuario se va a poder conectar a la impresora por Wi-Fi. ¿Por qué? Porque estamos enlazando datos. Pero la diferencia de un capa 2 no administrable a un administrable, valga la aclaración, es la gestión, la configuración de puertos, calidad de servicio, segmentar la red. Acá tenemos un ejemplo
de una red segmentada. Como pueden ver físicamente tenemos un router, tenemos 2 switches, pero tenemos cámaras, tenemos access point, tenemos computadoras. Pero a nivel lógico, estamos segmentando la red con las famosas VLAN. ¿Qué es VLAN? Virtual Local Area Network. Poder crear estas redes locales virtuales y segmentarlas. Direccionamiento IP para cámaras, direccionamiento IP para computadoras o por la red Wi-Fi. Y de esta manera vamos a crear rutas específicas a nivel lógico dentro del switch para enviar todo el tráfico entre los diferentes dispositivos. Por consiguiente, una red segmentada se conecta el usuario a la red Wi-Fi, pero ese invitado no va a poder ver las cámaras, no va a poder ver el computador de la gerencia porque está segmentada. Y eso me permite a mí un switch capa 2, crear una segmentación de red. Pero bueno, en capa 2 se interpreta, se lee la MAC de los dispositivos. Ojo con esto. En capa 2 leemos la MAC de los dispositivos. Pero al nivel de capa 2 no podemos hacer que la VLAN de computadoras se comunique con la VLAN de cámaras, porque tenemos que hacer un enrutamiento. Eso lo puede hacer el router, pero si yo lo quiero hacer con un switch, el switch sería capa 2. Tendría que ser el router el que me realice esto. Por consiguiente, llegan los switches que son capa 3. Vean que tenemos la misma topología, prácticamente. Solo que el switch capa 3 tiene algo que se denomina capa de red y es el enrutamiento. Puede ser un enrutamiento dinámico, un enrutamiento estático, OSPF, RIP, BGP. Podemos tener enrutamiento estático, pero acá en nuestros switches ThreadNet, nuestro enrutamiento de capa 3 es estático, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a nivel de CCTV, a nivel de seguridad electrónica, muy comúnmente se utilizan son switches tipo capa 2 o muy conocidos como capa 2 más o capa 3 Lite. En este caso, nuestros switches son capa 3 Lite, permiten el tema de enrutamiento estático. ¿Y qué es el enrutamiento estático? Poder crear unas interfaces y esa interfaz me va a permitir que la VLAN de computadoras se pueda comunicar con la VLAN de cámaras o que la red Wi-Fi de la VLAN de conexión de gerencia se pueda comunicar con la VLAN de cámaras. Yo puedo crear ese enrutamiento. Esa es la diferencia de un switch capa 3 a un switch capa 2. Que el capa 2 solamente es segmentar la red, lee la MAC, mientras que el capa 3 interpreta la IP y me permite hacer enrutamiento. Pero recuerden, hay dos tipos de enrutamiento, dinámico y estático, donde nuestros switches es un enrutamiento estático. ¿Listo? Dependiendo del modelo, aclaro. Bueno, ya partiendo de este concepto, que puede ser una base muy importante, para algunos puede ser nuevo, para otros puede ser repetitivo, pero es muy importante aclarar ese tema de switch capa 2, switch capa 3, porque en ocasiones en proyectos pedimos un switch capa 3 y puede ser que solamente vamos a conectar cámaras. Entonces un capa 3, full capa 3 queda sobredimensionado para ese proyecto. Por eso con un capa 2 podemos tener una conectividad acorde a lo que necesita dentro de la red. Las topologías son muy importantes. La típica topología en cascada. Sé que varios hacemos topologías en cascadas, que es tener un switch administrable o no administrable y empezar a interconectar por fibra o cobre. Cuando hablamos de cobre es el par trenzado, el UTP, ¿cierto? Que eso es para distancias de 100 metros, 90, 100 metros máximo. Y la fibra óptica depende de la fibra, multimodo o monomodo, cortas o largas distancias. Pero, ¿qué pasa con la topología en cascada? Que para algunos se nos parece muy fácil, muy sencilla, por el tema de la implementación. Porque si yo tengo un edificio y en ese edificio voy a interconectar en cada piso un switch, pues ¿qué hacemos? Cascadas, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente no sé fusionar o la fibra con el módulo puede subir costos. Pero hay unas desventajas de la topología en cascada que debemos tener en cuenta, por favor. Entonces, ¿qué pasa? La topología en cascada no es mala, sino que debemos saberla implementar. Se recomienda, ojo con esto, se recomienda inicialmente no más de 4 switches en una topología de cascada. ¿Por qué no más de 4 switches inicialmente?
por el tráfico que voy a pasar de un switch a otro. Pero si yo voy a implementar 6, 8, 10 switches en cascada, debemos tener en cuenta dos puntos muy importantes. ¿Cuáles son? Uno, ¿qué velocidad estoy manejando en los puertos de los switches? 100 megabits por segundo, 1 giga, 10 gigas. ¿Por qué? Porque recuerden que por más que este switch tenga mi NVR, donde va a conectar mi sistema de grabación, el tráfico en una topología de cascada va a pasar de un switch a otro. Entonces, ¿qué pasa? El tráfico se va a duplicar o se va a triplicar en cada switch. Y esto va a hacer que podamos crear cuellos de botella. Por eso hablamos de no más de 4 switches inicialmente. Pero yo podría tener 5, 6, 7 switches en cascada. Pero debo tener en cuenta eso, estimados. ¿Cuál es el ancho de banda que voy a pasar de un switch a otro versus la velocidad que voy a manejar en los switches? Sabemos que un switch 10-100 es muy económico en el mercado y por eso hacemos redes con switches de 24, 16 puertos 10-100. Pero ahí es donde viene el problema, que un puerto 10-100 no va a soportar todo el tráfico de 5 switches que vienen detrás de él, porque si no se va a caer la red. Entonces tengamos en cuenta que se recomienda inicialmente velocidades de 1 giga o dado el caso velocidades de 10 gigas en los puertos, pero debo tener en cuenta cuál es el ancho de banda que voy a tener dentro de la red. ¿Listo? Esa es la topología de cascada. Hay otro tipo de topología que se puede implementar y es la topología en anillo. La topología en anillo nos permite interconectar el último switch con el primero. Es como tener una cascada, pero el último switch se conecta con el primero, como que se devuelve el cable. Puede tener conexión fibra o conexión de cobre, todo depende de la arquitectura física. En una topología de anillo se recomienda inicialmente no más de 8 switches. Podemos tener 12, sí, podemos tener 14 switches. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un pequeño delay en la red. Es decir, podemos tener un delay aproximadamente de 1 segundo de convergencia. Pero ¿por qué la topología en anillo? En la topología de anillo, todos los switches deben ser administrables. Ojo con eso. Todos los switches en una topología de anillo deben ser administrables. ¿Por qué? Porque como el último cierra con el primero, si yo tengo switches no administrables, puedo crear un bucle o un loop dentro de la red. Y por consiguiente se va a caer todo el sistema. Para prevenir esto, debemos activar el protocolo RSTP, que se denomina Rapid Spanning Tree. El Rapid Spanning Tree es un protocolo que nos permite tener redundancia. ¿Cuál es la redundancia? Que se desactive uno de los enlaces del anillo, es decir, tendríamos como una cascada para ambos lados. Si uno de los enlaces principales llega a fallar, se cayó este de acá, se cae, el enlace que está de backup se activa y por consiguiente tenemos una redundancia por otro extremo. Eso es lo que permite la topología en anillo. Pero todos los switches deben ser administrables para poder implementar ese tipo de topología. Esto se usa mucho, esta topología, en redes de seguridad ciudadana, donde se implementa a través de un solo hilo de fibra y se recogen varios switches. O, por ejemplo, sociedades portuarias o parques fotovoltaicos. Otra topología que se implementa comúnmente es la topología a nivel de estrella. La topología en estrella tiene algo en particular y es que es un switch principal que se va a encargar de todos los enlaces de los switches de distribución que voy a tener en cada uno de los pisos. Sería lo ideal tener una topología en estrella en un proyecto. ¿Por qué? Porque en este caso, si llega a fallar este switch, pues sigue comunicándose los demás dispositivos hacia el switch de core. ¿Cuál es la desventaja de la topología en estrella? Si falla el switch de core, pues se nos cae todo el sistema, ¿cierto? Por más que tengamos disponibilidad, tengamos otro switch de core al lado, pues llega a fallar este equipo principal, se nos cae todo el dispositivo, todo el sistema. Por eso es importante que el switch de core pues tenga unas características específicas para hacer ese switch principal dentro de la red. Pero la topología en estrella puede ser con switches administrables o no administrables.
Todo depende. Si la red va a ser para solo cámaras y no necesito ninguna gestión, puede ser no administrables. Pero si la red va a ser para solo cámaras, pero necesito monitorear el puerto, necesito revisar el consumo PoE, necesito validar el estado de estos, ahí sí necesito un switch que sea administrable. Y el otro tipo de topología que podemos llegar a encontrar es la topología de estrella extendida o jerárquica. Prácticamente tenemos nuestro router, nuestro firewall, nuestro equipo principal. Tenemos nuestro switch de core. Tenemos los switches de distribución que están en cada uno de los cuartos técnicos de cada uno de los pisos. Pero por acá tenemos switches de acceso. Estos switches de acceso son los últimos switches de la red, donde vamos a interconectar cámaras, computadoras, dispositivos que por distancias no alcanzan a conectarse a los switches de distribución. Esa sería la topología de estrella extendida o jerárquica. A veces hacemos una malla. ¿Qué es una malla? Que este último switch se conecta con este. Por ejemplo, ahí empezamos a crear bucles. Entonces, necesito activar protocolos de redundancia como Rapid Spanning Tree. Esto para que tengamos en cuenta al momento de una implementación. ¿Cuáles son nuestros equipos? ¿Qué tipo de dispositivos podemos encontrar en TrenNet? Tenemos 4 familias de switches. Tenemos la familia de switches no administrables, que son equipos plug and play, simplemente llegar y conectar de 5, 8, 16 o 24 puertos. Vamos a poder conectar nuestros dispositivos, no tienen ninguna gestión. Tenemos la familia Edge Smart ES, así los puedo identificar. Los Edge Smart son switches administrables de 5, 8, 16 o 24 puertos, donde yo puedo crear una que otra VLAN, puedo apagar el PoE, puedo revisar el consumo, puedo activar una calidad de servicio. Sean como switches de acceso administrables del día a día. Tenemos la familia WetSmart WS. Estos WetSmart son switches capa 3 Lite, permitiendo el tema de enrutamiento estático. Tenemos de 8, 16, 24 y 48, donde tenemos con velocidades de 1 GB o de 10 GB dependiendo del modelo. Y tenemos los TL2. Los TL2 son nuestros switches de core, switches de fibra óptica, de 8, de 12 o de 24 ranuras SFP. ¿Cuál es la ventaja de nosotros? Que nos podemos interconectar con otros switches, con otras marcas del mercado. Si ustedes tienen una Light Telesis, un Fortinet, un switch principal de otra marca y necesitan switches que sean de rendimiento y calidad dentro de la red local, podemos implementar TrenNet sin ningún inconveniente. Algo importante y es que toda nuestra línea de productos cuenta con las certificaciones NDA y TA. Esto garantiza el libre comercio entre los diferentes países que están dentro de esta alianza y la calidad del producto a nivel de defensa. Por consiguiente, ustedes pueden usar nuestros equipos con total confianza en la parte militar, en la parte gubernamental, porque nosotros no tenemos puertas traseras en nuestros dispositivos. Por acá hay una pregunta, ¿se puede administrar por app telefónica? Bueno, más que el tema de telefónica o algo, dependiendo de la familia de switch, nosotros tenemos switches que pueden ser administrados a través del celular, a través de una app. Esto por nuestra plataforma que se llama Hive, el cual los dispositivos compatibles tienen 1 año de licencia gratis. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Nuestros switches de acceso, el portafolio es muy amplio. Aquí no tenemos todos los modelos. La idea es que ya al momento que ustedes necesiten un equipo, nos sentamos, revisamos el modelo que van a requerir. Nosotros tenemos de 5, de 8, 16, 24 puertos, sin PoE, para conectividad de datos. Son equipos que pueden ser montaje escritorio, bandeja o rack, o dado el caso, para ser usados en la oficina, en un centro educativo, en nuestra empresa, en nuestro hogar, para ampliar el tema de puertos. Tenemos los switches de distribución. Estos switches de distribución nos van a permitir tener ranuras SFP, ya sea de 2 o de 4 ranuras para conectividad de fibra, de 1 GB o 10 GB dependiendo del modelo. Y adicional, pues contar con los puertos para poder conectar mis dispositivos, mis computadoras, mis impresoras, porque son sin PoE. Son de enrutamiento estático, es decir, me permite crear un enrutamiento de interfaces de VLAN, inter-VLAN, para que se puedan comunicar las que yo voy a configurar. Y como son switches administrables, pues yo puedo crear mi segmentación de red,
puedo, dado el caso, crear un DHCP snooping, prevenir que alguien me conecte un router ajeno a la red. Eso lo podemos configurar dentro de los switches. Nuestros equipos de core. Tenemos los TL2 de 8, de 12 o de 24 ranuras SFP. No tienen puertos de cobre, como pueden observar. Nosotros vendemos el módulo RJ45 para convertir ese slot SFP en una conexión de cobre Ethernet, ya sea de velocidad de 1 GB o de 10 GB, dependiendo del slot SFP. Una de las preguntas que siempre me realizan es, ¿Trendnet puede recibir módulos de otros fabricantes, los Minigivic o Transceiver? Sí y no. Sí, nosotros podemos recibir módulos de otros fabricantes, a la Telesis, Fortinet o de switches de entrada. El tema, ¿por qué no? Porque depende de la otra marca, que el módulo SFP sea estándar abierto. Por ejemplo, hay módulos de Cisco que son cerrados entre las mismas familias de Cisco y no permiten ser reconocidos entre esas familias. Entonces, nosotros somos estándar abierto, pero sí es importante validar que el módulo de fibra del otro fabricante sea abierto, que funcione con otras marcas. ¿Sí? Muy importante que lo tengamos en cuenta. Entramos a un punto muy importante, estimados, y no es solamente decir mi cámara es PoE, mi access point es PoE, necesito un switch PoE. No, debemos tener en cuenta varias consideraciones. Sí, el tema del PoE es un sistema plug and play, simplemente llegar y conectar y tener nuestra solución PoE, ¿cierto? Pero en el tema del PoE yo debo tener en cuenta los estándares, el presupuesto de potencia, a qué estándar PoE pertenece el puerto de la cámara y el puerto del switch. Es por ello que debemos tener en cuenta estos 3 puntos. Los equipos PSE son los dispositivos que suministran potencia. Un inyector, un switch PoE es el que me suministra la potencia a mi dispositivo. Un equipo PD, Power Device, es el dispositivo accionado por dicha potencia. ¿Quién? Un access point, un teléfono o un videoportero. Pero yo puedo tener el switch más robusto del mercado, puedo tener la cámara más robusta, pero si el cableado estructurado no es 100% cobre, no está correctamente ponchado y dado el caso no está certificado, pues toda la red se nos puede caer. ¿Por qué? Ha habido instalaciones donde el cliente usa cableado de aleación y el cableado de aleación no me asegura los 90, 100 metros. Y cada año que pasa, pues se va degradando la distancia de comunicación. Por eso ese cableado es la vida útil de la red. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero ¿por qué hablamos de PCE y de PD? Resulta y pasa que en esta tabla vamos a diferenciar los equipos PCE y los equipos PD. En temas de PoE, tenemos 3 estándares PoE. Está el PoE más y está el PoE más. Vean que son 3 estándares PoE. Entonces, no es lo mismo decir a nuestro mayorista, necesito un switch PoE. Bueno, pero ¿qué tipo de PoE? ¿PoE de 15.4 vatios? ¿PoE de 30 vatios? ¿O PoE de 90 vatios? ¿Qué tipo de PoE voy a necesitar? No sé todavía. Bueno, entonces, ¿qué vas a conectar? Bueno, voy a conectar unas cámaras Bullet, unas Domo, unas PTZ, unos frentes de calle, unos teléfonos y unos access point. Excelente. Ya por lo menos sabemos qué vas a conectar. Pero necesitamos validar, según la ficha técnica, a qué estándar PoE pertenecen esos equipos que acabas de indicar. Es por ello que los 3 estándares que me dicen, el PoE normal es del estándar 800.3 AF. Ese PoE normal me suministra por el puerto del switch 15.4 vatios. Máximo le llega a la cámara 12.95 vatios. Muy importante que tengamos en cuenta el tema de la potencia que sale del puerto del switch y cuánto le llega al dispositivo final. ¿Qué significa? Que si mi cámara consume 14 vatios, pues esa cámara no va a funcionar correctamente en un puerto AF, porque le va a llegar 12.95. Debemos conectarla en un puerto que sea PoE+, es decir, del estándar 800.3 AT, que este me suministra 30 vatios por el puerto del switch, máximo recibe el equipo al final 25.5 vatios. Vean la diferencia que me ofrece un puerto PoE normal a un puerto PoE+.
de 15.4 a 30 vatios. Y tenemos el otro estándar, que es el PoE++, que es el 802.3 BT. El BT me suministra 90 vatios por el puerto del switch, pero máximo va a recibir el dispositivo al final 71 vatios. Entonces es muy importante poder revisar a qué estándar PoE pertenece ese dispositivo. Y como les comentaba, poder indicar ese switch de 16, de 24, 48 puertos, qué tipo de puerto PoE es el que necesitamos, un PoE más o un PoE++. Pero ¿cómo sabemos esto? Es calculando el presupuesto de potencia. ¿Qué es el presupuesto PoE o el budget PoE? Es la potencia total disponible que tiene el switch. 185, 370, 740 vatios. Ese es el total disponible que tiene el switch para ser distribuido en cada uno de los puertos que tenemos. Pero hablábamos de que vamos a conectar cámaras, bullet, domo, access point, teléfonos, frentes de calle, sensores IP, ¿cierto? Equipos PoE. Pues yo debo ir a la ficha técnica del equipo y revisar a qué estándar PoE pertenece y cuál es su consumo. Vean que acá me dice que hay una cámara que consume 12.6, pero por acá me dice que hay un dispositivo que consume 18.96. Entonces debemos ir directamente a la ficha técnica y revisar cuánto consume ese dispositivo. ¿Para qué? Para llegar a este punto. 5 vatios consume mi cámara. Son 8 unidades, un total de 40 vatios. Por acá, los access point, son 4 access point que consumen 15 vatios, un total de 60. Y por acá tenemos 8 cámaras adicionales que consumen 8 vatios, un total de 64 vatios. Si yo sumo todo esto, si sumamos todo esto nos da 164 vatios. Significa que yo necesito un switch con mínimo, unos 20 puertos y que tenga unos 170 vatios. Ojo que yo estoy hablando con mínimo, ¿no? Las cámaras consumen, según esto, un total de 164 vatios, ¿no? Y yo voy a comprar un switch que tenga mínimo esos 170 vatios. Listo. ¿Qué pasa? Pues compraríamos entonces un switch de 185, que es el que tenemos en nuestro portafolio. Un switch de 185 vatios. Pero ¿qué va a pasar? Me quedaron en el switch de 24 puertos, porque ahí toca un switch de 24, por los 20 que estamos usando, nos quedan 4 puertos disponibles. Pero ¿qué sucede? Según esto, tendríamos un presupuesto de reserva de casi 21 vatios. Con esos 21 vatios y 4 puertos que están sobrando, debo validar si voy a conectar una cámara de menor consumo o mayor consumo. No me puedo pasar de ese presupuesto total. Porque si nosotros nos pasamos de ese presupuesto total, hay un desbalanceo de la carga PoE, las cámaras se van a reiniciar, no van a encender, va a haber un problema de potencia y por consiguiente, ahí donde viene el problema típico, es que las cámaras se reinician por la noche y es por el tema del presupuesto de potencia, que no lo calculamos. No nos vayamos por un switch económico porque puede ser que ese switch económico tenga un bajo presupuesto de potencia. Entonces, miren, no es lo mismo decir acá un switch de 4 puertos con 60 vatios a decir un switch de 8 puertos con 120 o uno de 16 con 240 o de 24 con 380 vatios. Estos son switches no administrables, nuestro portafolio también es muy amplio, pero lo que yo debo validar es cuánto presupuesto PoE es el que voy a necesitar. Pero calculemos una reserva, un casi 20-25% de reserva PoE, por si más adelante el cliente quiere una cámara de mayor consumo y justo tengo al límite ese presupuesto de potencia. ¿Por qué sería importante un switch administrable PoE? Ya vamos a revisar su interfaz gráfica. Porque en los switches administrables Wet Smart yo podría revisar uno por una app en mi celular, en la nube, desde cualquier computador y monitorear los dispositivos, los switches. ¿Sí? 2, dependiendo del modelo, aclaro. 2, los switches administrables nos van a permitir apagar o encender los puertos PoE. Entonces, si me quedaron 2 puertos disponibles, pero no me quedó presupuesto de potencia, yo podría que ese puerto solamente entregue datos, pero no entregue potencia, para que no exista un desbalanceo de carga.
Vean que físicamente estos switches se parecen, un 2840WS y un 5028WS, pero uno tiene 185 y el otro tiene 370 vatios. ¿Qué es importante aquí? Validar cuánto presupuesto voy a requerir, porque a veces llega la solicitud del cliente al distribuidor. Necesito un switch de 24 puertos. El distribuidor le hace la solicitud a nosotros como fábrica. El cliente necesita un switch de 24 puertos, pero nunca me han dicho cuánto de presupuesto. Entonces yo como fábrica le digo, vea, los dos modelos que tenemos son estos dos. Es importante validar cuál es el presupuesto POE acorde a lo que van a conectar. El distribuidor pues le pasa al cliente, vea, estos son los dos modelos que podemos ofrecer. El precio es este. ¿Y nosotros qué hacemos? Seleccionamos el más económico. El de 185. Pero al momento de conectar todas las cámaras y empezar a funcionar, oh sorpresa, las cámaras no consumen 185 vatios en total, consumen 250. Es decir, necesitamos el switch de 370 vatios. Esto es muy importante que siempre lo revisemos al momento de una implementación, diseño de red. Bueno, como complemento al tema de soluciones POE, tenemos dos tipos de dispositivos. Uno son los inyectores POE. Los inyectores se usan cuando el switch es no POE o cuando el switch es POE, pero el presupuesto total no me alcanza para conectar una nueva cámara. O el presupuesto POE me alcanza, pero la potencia de consumo de la cámara es mayor a lo que entrega el puerto. Bueno, si se pasa el presupuesto POE no es que se dañe el switch. Israel, ¿qué va a pasar? Que el switch entrega la potencia de demanda. Entonces hay cámaras que se van a reiniciar, no van a encender, no van a dar imagen porque no está funcionando correctamente. Entonces el switch entrega potencia de demanda, pero si yo me paso de ese presupuesto, las que van a empezar a fallar son las cámaras, las que se van a reiniciar, las que no van a tener imagen. Entonces muy importante siempre calcular ese presupuesto de potencia. Bueno, y algo muy importante, y lo resalto con cualquier dispositivo electrónico que tengamos en la red, ya sea un switch, cualquier equipo, tengámoslos protegidos. Un estabilizador, un UPS, no está exento que si la red se va, pues una descarga eléctrica afecte cualquier dispositivo de la red. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Por acá hay otra pregunta. ¿Cómo puedo saber que el puerto está entregando la potencia requerida? Muy buena pregunta. Ahí es donde yo les digo a ustedes, ¿compramos un switch administrable o un no administrable? Ahí les dejo la duda, porque si yo compro un switch no administrable, no tenemos forma de ir al no administrable. Tendríamos que comprar un comprobador de potencia para ver cuánto está llegando. En el administrable ya les muestro la interfaz gráfica para que vean cómo podemos ver el tema del consumo, ¿listo? El inyector, recuerden los 3 puntos, se usa cuando el switch es no POE o cuando el switch es POE, pero el presupuesto no me alcanza, o el presupuesto me alcanza, pero la potencia que sale del puerto no es suficiente. Ejemplo, sale del puerto 30 vatios, pero el access point consume 50 vatios. Ahí necesito un inyector que me suministre la potencia necesaria. Por eso nosotros tenemos inyectores POE de 15.4, de 30, de 60 y de 95 vatios. Ejemplo de esas cámaras PTZ que consumen 70 vatios, necesitan un inyector para su funcionamiento. Pero los inyectores y los switches que hemos visto son para distancias de 100 metros. ¿Por qué 100 metros? Porque es la norma que nos va a permitir la certificación del cableado, ¿cierto? Pero vean de lo que pasamos acá, de un punto eléctrico a un equipo que no necesita punto eléctrico, y es el famoso extensor POE. El extensor POE es un dispositivo que se alimenta, valga la aclaración, del POE del switch o del inyector, y me amplifica otros 100 metros. Dependiendo del modelo del extensor POE, que no necesita punto eléctrico, se alimenta del POE que está recibiendo, tenemos dos tipos de extensores. Uno que puede ser con 3 unidades, cada una 100 metros, me puede dar un total de 400 metros de distancia. Pero ojo con esto, el extensor como se alimenta del POE,
En cada salto no hay pérdida de datos, la velocidad se mantiene 10.000, pero sí hay pérdida de potencia en cada salto, debido al consumo del extensor PoE. Esto para que lo tengan en cuenta. Nosotros tenemos dos tipos de extensores, un puerto de entrada y un puerto de salida. O tenemos un extensor que es un puerto de entrada y dos puertos de salida. Entonces yo conecto ese extensor al puerto del switch y por el lado, ojo que esto es una sola unidad, ¿no? Sino que estamos viendo las dos caras del extensor. Y por el otro lado vamos a salir con dos puertos para alimentar dos cámaras, un access point, una cámara. Es decir, dependiendo de cuánto le ingrese al extensor en potencia, vamos a tener un presupuesto PoE para poder alimentar dos dispositivos. ¿Listo? Entonces, de esta forma, a través de un puerto del switch, yo podría conectar dos equipos. Y este extensor, con 4 unidades, me permite tener un total de 500 metros de distancia para poder alimentar esos dispositivos finales. Ya lo podemos revisar al momento que ustedes tengan alguna consulta de extensores, inyectores o switches, lo revisamos. Por acá me dice, ¿el extensor consume IP del pool? No, el extensor es un dispositivo plug and play, no es administrable, no necesita una IP, solamente se alimenta con el PoE. ¿Cuánto sería la pérdida entre salto de extensor PoE de potencia? Aproximadamente estamos hablando de unos 6 vatios en cada salto, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Entre 5 a 6 vatios en cada salto tenemos pérdida de potencia, porque tenemos que tener en cuenta la distancia del cableado, que por distancia hay una pérdida, y por el consumo del extensor. Ahí están aproximadamente los 6 vatios. Bueno, y tenemos switches de largo alcance. Tenemos switches no administrables, que tenemos otros modelos, y tenemos switch administrable, que también tenemos otro modelo. Estos switches de largo alcance, desde el puerto del switch hasta la cámara, me puede dar 200 metros de distancia. No hay pérdida de potencia, pero sí hay pérdida con relación a la velocidad. A 200 metros, la tasa de transferencia llega a los 10 megabits por segundo. Para un frente de calle, para un videoportero, para una cámara de unos 5 o 4 megapíxeles, podría ser ideal, porque no consume más de 10 megabits por segundo. Entonces yo tengo que calcular ese ancho de banda, porque los switches de largo alcance, por cualquiera de los puertos me puede dar 200 metros, pero la tasa de transferencia va a llegar máximo a los 10 megabits por segundo. Esto tengámoslo en cuenta. En el software, ¿hay alguna indicación del estado del extender? Bueno, no del estado del extender, Frey. El extender, como decía, es un equipo plug and play. Simplemente es llegar y conectarlo al switch y amplifica 100 metros. Lo que sí me dice la administración del switch es cuánto se está consumiendo por ese puerto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero cada salto no puedo tener un control del extender o de la pérdida que vamos a pasar. Yo debo tener en cuenta este estado. ¿Listo? Bueno. Por último, antes de entrar a la interfaz gráfica de nuestro switch, tengan en cuenta estos tips con relación a los switches. 1. ¿Qué tipo de switch necesito? ¿No administrable? ¿Es una red plug and play? ¿O necesito un switch administrable, así sea para cámaras, pero quiero revisar el consumo, apagar puertos? ¿O necesito que sea con PoE dicho switch? Entonces vamos a validar esos 3 estados. ¿Qué tipo de PoE? ¿Un PoE más o un PoE más? Debemos revisar ese tipo de switch que requiero. La velocidad. Hablamos de topologías en anillo, cascada, estrella. En todo tipo de topología, yo debo revisar la velocidad del switch versus el ancho de banda que voy a pasar de un switch a otro. ¿Sí? Porque puede ser una topología en estrella, pero es una estrella extendida. Tenemos más ramales, más switches en la topología. Yo debo saber cuánto consume ese ancho de banda que va a llegar hacia el switch principal. Y asimismo poder validar cuál es el consumo. Número de puertos, 5, 8, 16, 48. ¿Necesito el switch cerrado o con escalabilidad? ¿Qué es cerrado? 18 cámaras, 18 puertos. Pero ojo con esto, ¿no? ¿A dónde está el puerto de internet del router? ¿Dónde está el puerto del NVR? ¿Dónde va a quedar el puerto de una estación de trabajo? O sea, ya estamos hablando de mínimo que necesito 3 puertos adicionales. Entonces, por eso debo tener una escalabilidad en puertos. No comprar switches tan cerrados en puertos porque si no nos toca comprar un switch pequeñito y hacer la cascada, ¿no?
Capacidad de conmutación. La conmutación es el tráfico total que puede soportar el switch. Y esto se calcula con el ancho de banda que voy a tener en cada uno de los switches. Entonces yo debo validar cuánto consume de ancho de banda las cámaras, computadoras o equipos que voy a tener dentro de la red. ¿Necesito que el switch soporte VLANs? Una pregunta muy importante. Entonces un switch administrable, porque si voy a segmentar la red, crear la VLAN de cámaras, computadoras y demás, necesito un switch administrable. Voy a crear calidad de servicio. Voy a tener redundancia dentro de la red. Voy a habilitar Rapid Spanning Tree. O si necesito un switch capa 2 o capa 3. Son preguntas que debemos tener en cuenta al momento de crear nuestra arquitectura. ¿Todos los switches de trenes son de cascada? Es una pregunta que aclarábamos, ¿no? Cualquier switch puede hacer una topología de cascada. Administrable, no administrable. Pero yo debo tener en cuenta que inicialmente no se recomienda más de 4 switches, pero si yo voy a colocar 6, 7, 10 switches en cascada, debemos tener en cuenta la desventaja de la topología de cascada, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de la topología en cascada? Que si falla la mitad de la topología se cae todos los switches, ¿no? Que si no valido la velocidad y el ancho de banda, puedo crear cuellos de botella. Entonces, muy importante tener en cuenta este tema en una topología de cascada, en estrella o en anillo. Siempre validar la velocidad y el ancho de banda que voy a tener. Ahora, algo muy importante. Vamos a entrar a lo que es la interfaz gráfica de nuestro dispositivo en estos 12 minutos que nos quedan. Permíteme, voy a dejar de acá, voy a mostrar toda mi pantalla. Vamos a esperar que suba acá. Listo, aquí está toda mi pantalla. Y voy a mostrarles la interfaz gráfica de nuestros switches. Tengan en cuenta algo muy importante. Todo switch administrable trae una IP por defecto. Si dado el caso no tengo una red por DHCP, no hay problema. ¿Por qué? Porque los switches, la IP viene estática. Ojo con esto. La IP del switch viene estática. Entonces, si yo conecto 10, 15 switches en la red y son administrables, tengo que cambiarle a cada uno la dirección IP. Por consiguiente, la IP por defecto de los switches es 192.168.10.200. Esa es la IP de los switches. Por eso tengo una IP en mi tarjeta de red fija, 192.168.10.22. Es decir, está en el segmento de mi switch. ¿Listo? Vamos acá directamente a mi navegador. De preferencia, cualquier navegador, no hay problema. Firefox, Google Chrome, Edge. De preferencia, vamos a tener administración del switch. Le apuntamos a la dirección IP del switch, 192.168.10.200. Y vean acá, oh sorpresa, abrió la interfaz gráfica. Usuario y contraseña es admin. Esa es el usuario y contraseña inicialmente, admin. Y ingresamos directamente a nuestra interfaz gráfica. Vean, acá tenemos nuestra interfaz, donde vamos a poder ver en la dashboard, ventana principal, toda la información del dispositivo. Memoria RAM, de RAM. Vamos a poder ver la MAC del equipo. Este es un equipo PoE, tenganlo en cuenta por la P. Todo equipo que tenga la P es un switch PoE. Entonces acá me dice PoE, total 370 watts máximo. Usados 5.7 watts, disponibles 364. Y él me va a mostrar en qué puerto actualmente pues tengo el tema del PoE. Vamos a ver CPU y memoria también, el estado de esto. Vamos acá a Switch View y aquí vamos a poder ver los puertos disponibles y los puertos que están en uso. Adicional, vean que acá me muestra que en el puerto número 3 tengo conectado un dispositivo PoE. Y ese dispositivo PoE está consumiendo 5.8 vatios. Ojo, no se confíen con esos 5.8. El equipo que yo tengo conectado ahí, les voy a mostrar acá para que vean que no estoy mintiendo. Es un 826, es un access point de Trenet. Y este access point tiene un consumo aproximado de 18 vatios. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ya les voy a mostrar acá el modelo. Está un poquito lento porque estoy usando la red Wi-Fi y la cablidad al mismo tiempo. Vamos acá a especificaciones. Y vean acá. Vean lo que dice mi access point. Lo voy a agrandar más para que lo vean.
Dice que es un equipo clase 4, es decir, 800.3 AT, y que su consumo es de 18.96 vatios. Pero, según esto, está consumiendo 6 vatios, ¿no? Aproximadamente 5.8 vatios. Refrescamos. 5.8. ¿En qué momento él va a consumir casi los 18 vatios? Cuando tenga dispositivos conectados, 70, 50 dispositivos en la red Wi-Fi, cuando esté en su procesamiento máximo, él va a empezar a consumir esto. Entonces, por eso les digo, no nos confiemos con lo que está actualmente consumiendo, porque puede ser que de un momento a otro, él pega el alto, sube su consumo acorde al rendimiento que está teniendo. Y esto pasa con las cámaras. Una cámara térmica, por ejemplo, puede consumir 18 vatios y al momento de conectarla al switch, en promedio puede estar consumiendo 6 vatios, pero al momento de que ella esté caliente, esté encendiendo su IR, ya está usando el tema de analítica, va a necesitar el consumo de los 18 vatios. Entonces, por eso en nuestros switches debemos revisar siempre el estado de los puertos. Si yo voy acá a la opción de PoE, vean que acá tengo PoE, Power over Ethernet, también puedo ver lo que estábamos viendo anteriormente, el presupuesto total versus el consumo que tiene el dispositivo. Acá podemos apagar los puertos. Que el puerto número 1 quedó disponible, pero no quiero que le conecten nada. Le doy ahí a aplicar y apago el puerto, ¿sí? Yo puedo configurar prioridades en los puertos, crítico, alto o bajo. Vean que todos los puertos vienen bajo. ¿Por qué? Porque lo ideal es calcular el presupuesto PoE como debe ser. ¿En qué momento yo usaría el puerto en modo crítico? Si sé que de pronto va a haber un desbalanceo de carga, que de pronto me voy a pasar del presupuesto PoE y hay unas cámaras que son súper importantes, pues yo dejo esas cámaras en modo crítico y que nunca les falte potencia. Pero no voy a dejar todas las cámaras, porque si estamos hablando que no me alcanza el presupuesto, entonces, ¿qué hace el switch? El switch garantiza potencia primero a los puertos que son modo crítico. Lo que sobre se lo va a dar a los puertos de prioridad baja o se lo va a dar segundo a los puertos que tienen prioridad alta. Y lo que sobre la prioridad alta le va a dar a los que son prioridad baja. Eso podemos configurar en los puertos. Límite de potencia. Yo puedo configurar la clase o definir que el puerto me entregue máximo 6 vatios. Porque la cámara dice 7 vatios. Configuro los 7 vatios. Lo máximo que va a salir. O puedo configurar un rango de tiempo. ¿Qué es el rango de tiempo? Vamos por acá. El rango de tiempo es determinado día de la semana, a determinada hora, el puerto PoE se reinicia. Sabemos que una cámara trabaja los 365 días del año. Y esto puede ocasionar que la cámara, su caché, como que se congele y ya no dé imagen. Y típicamente, ¿qué hacemos? Ir a la cámara, físicamente reiniciarla, ¿no? Desconectarla del switch. Eso lo podríamos hacer acá, apagando el puerto y volviéndola a encender, ¿no? Eso lo podemos hacer en lugar de desconectar el cable. O yo puedo configurar que todos los domingos a determinada hora se reinicie el puerto PoE. Pero sería todos los domingos. Si yo no quiero que sea todos los domingos, me toca desactivar la regla, ¿cierto? O les tengo una más sencilla. PD Alight. El PD Alight tiene una ventaja y es que cuando yo lo activo, yo puedo configurar la IP de la cámara en el puerto, de la cámara, del access point, del videoreportero, del equipo IP PoE. Le configuramos la IP y el switch constantemente le va a hacer ping a esa cámara, a ese equipo PoE. Si ese equipo PoE no responde ping porque se congeló, está pegado, el switch lo que hace es reiniciar el puerto. Le da un refresh al puerto para que la cámara se refresque y validemos si sube o no. Pero si nosotros activamos esta regla y colocamos IPs acá, y oh sorpresa, la cámara cambió IP, ¿qué va a pasar? Pues que se va a reiniciar constantemente el puerto, porque una IP está configurada en el puerto y otra IP tiene la cámara. Sí, esta presentación y el webinar se les estará compartiendo, no hay ningún problema para que lo tengan en cuenta. Aún así, ya les voy a mostrar mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta, inquietud,
durante el desarrollo de algún proyecto o soporte técnico, me puedan escribir, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si yo configuré la IP 10.54 y la cámara en este momento tiene la 10.55, pues se va a reiniciar constantemente el puerto. Por eso es importante tener un listado de las MAC, de las IPs, de todos los equipos de la red, ya sea cámaras, switches, todo. Es bueno tener un inventario porque un día estamos acá trabajando en esta empresa y más adelante cambiamos. Entonces, ¿qué pasa? La empresa que sigue con el soporte del cliente final. Y oh sorpresa, la persona que va a ir a prestar soporte técnico ya no tiene los datos, no tiene las contraseñas, me pide soporte, pero no tiene los datos de usuario y demás de contacto de los equipos. Ahí es cuando, si a mí se me pierde el tema de la contraseña, hay que resetear los switches. Ténganlo en cuenta. Los switches no tienen puerta trasera. Es decir, si se me llega a olvidar la contraseña que le configura el switch, hay que resetearlo. Ahora, vamos por acá, System, y acá está la opción de L3 Feature. Vamos acá a IPv4, y acá ustedes pueden cambiarle la dirección IP del switch. System L3 IPv4 Interface. Ahí le cambiamos la IP del switch. Por acá en IPv4 Static, vamos a poder vamos a poder colocar allí la puerta de enlace predeterminada al switch. Y los DNS, pues se recomienda colocar el de Google comúnmente para no tener nada cerrado. Por acá en la administración, podemos modificar la IP de administrador, pero ojo con esto, lo que les decía, si ustedes cambian la IP, cambian la contraseña y descargan un backup, ese backup tiene la contraseña que se les ha olvidado, ¿no? Es que reseteé el switch y subí el backup y no tengo acceso, pero ¿se acuerda de la contraseña que tenía el backup? Entonces, ¿yo qué recomiendo? No modifiquen el password hasta que ustedes vayan, salven cambios, siempre salven cambios, por favor. Toda configuración que ustedes hacen queda guardada en la memoria de RAM. Si yo quiero conservar los cambios porque apaga el switch y lo voy a llevar a otro lado, a otro sitio, guarden siempre cambios a la flash. Si ustedes no guardan cambios a la flash, cuando apaguen el switch, se va a borrar toda la información que ustedes han configurado. ¿Listo? Ténganlo presente. Pero eso es importante siempre, guardar cambios a la flash. Y ahí se queda guardando. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Cuando ustedes modifiquen las VLANs, cuando modifiquen puertos, apaguen PoE y demás, vayan aquí a Tools, van a Config Backup Restore y descargan el backup. ¿Listo? Entonces, ustedes descargan ahí el backup, él les genera un archivo, .bin, para que más adelante lo suban al switch o a los mismos switches del modelo que tengan allí. ¿Para qué? Sencillamente se me olvidó la contraseña, reseteo el switch físicamente por 15 segundos y subo el backup que tiene la contraseña genérica de admin. ¿Listo, estimados? Entonces, la idea es que cualquier consulta, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor no duden en hacerla saber a través de su mayorista de distribución, su ejecutivo de cuenta, los centros de servicio de los distribuidores en cada uno de los países o directamente con mi persona. Voy a estar atento a atender sus inquietudes, requerimientos, soporte técnico o redireccionarlos con el mayorista de su preferencia, con su distribuidor, para que puedan, dado el caso, adquirir los dispositivos. Los estaremos invitando a nuestros próximos webinars de entrenamientos, laboratorios de configuración típicos en seguridad electrónica, cómo crear una VLAN, cómo crear un anillo, cómo crear, dado el caso, un enlace agregado. Esto lo vamos a ver en próximos webinars. Agradezco a cada uno de ustedes su asistencia, sus comentarios, haber participado. Agradezco a nuestros mayoristas, nuestros country managers que están conectados hoy en día y a ustedes, clientes, socios de negocios que ya han trabajado con TrendNet o están hasta ahora entrando al mundo de TrendNet. Muchas gracias. Cualquier inquietud, cualquier novedad, estaremos atentos. Se les estará compartiendo la presentación, se les estará compartiendo el video y pues no siendo más, agradezco a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Les deseo un excelente día y estaré atento a sus comentarios. Hasta pronto, estimados.